Muy buenas a todos. Hoy hemos intentado desde opositoresguardiacivil.com confeccionar un short que sea algo diferente a los anteriores que hemos publicado. Este short va a tratar concretamente sobre el estudio, la forma de afrontar las conocidas como preguntas trampa en la oposición a la escala básica de la Guardia Civil. Tal vez la definición pregunta trampa no sea la más adecuada. Por supuesto, el examinador jamás va a intentar hacer trampas, entre comillas, a los opositores. Pero sin embargo debemos tener en cuenta que este examinador debe garantizar que los opositores que acceden a la preparación en Baeza van a poseer los conocimientos básicos necesarios para que el futuro guardia civil alumno no parta desde cero en su adiestramiento. Para conseguir este fin, el examinador va a utilizar cualquier herramienta que se encuentre a su alcance. Hemos dividido este short, en dos partes bien diferenciadas. La primera es la dedicada a las preguntas típicas que nos pide que señalemos la incorrecta. Y la segunda está dedicada a aquellas preguntas que deberíamos leer dos veces antes de tomar una decisión sobre cuál es la respuesta correcta. Vamos a pasar a ver cada uno de estos módulos y iremos explicando y exponiendo 6 preguntas tipo que nos hemos encontrado. Son preguntas absolutamente reales que han caído en diferentes convocatorias de diferentes años y que desde opositoresguardiacivil.com hemos extraído y vamos a analizar para vosotros. Como os he indicado, el primer módulo, la primera parte de este short, va dedicado a 3 preguntas cuyo enunciado suele ser siempre el señale la opción incorrecta. La primera de ellas es la pregunta 1 de la convocatoria del año 2007. En esta pregunta nos pide directamente el examinador señalar la opción incorrecta. En la A nos dice que los partidos políticos expresan el pluralismo político. La B nos viene a decir que los partidos políticos concurren a la formación y manifestación de la voluntad del gobierno. La C, que la estructura interna y funcionamiento de los partidos políticos deberán ser democráticos. Y por último, la D, la creación y el ejercicio de la actividad de los partidos políticos es libre dentro del respeto a la Constitución. Dentro de estas 4 opciones existe una que es incorrecta. Veamos cuál es. Concretamente es la opción B. Y tenemos que tener en cuenta que con ella el examinador se ha garantizado que el opositor conoce todos los aspectos que determina nuestra Constitución sobre los partidos políticos. Por decirlo de alguna forma, nos ha hecho 4 preguntas en uno sobre los partidos políticos. ¿Qué hace que esta pregunta sea complicada? Es complicada para aquellos que van al examen a probar y que o nunca han visto un temario o le han echado un ojo de pasada. El examinador nos pide que determinemos qué expresión es incorrecta y para confundir a quienes no han estudiado, expone concurren a la formación y manifestación de la voluntad del gobierno. Esto es debido a que la mayoría del común de los mortales, de todos nosotros, consideramos que son los partidos políticos los que crean un gobierno. Lo hemos visto en televisión casi todos los días, Partido Popular, Partido Socialista, Podemos, Ciudadanos, etc. Pero lo cierto es que el gobierno solo puede formarlo su presidente y, por supuesto, ningún partido político tiene por qué someterse a la voluntad del mismo o ser su forma de manifestación. En esta segunda pregunta, es concretamente la pregunta 61, que se dio también en la convocatoria del año 2007, que nos dice: con respecto a la Guardia Civil, ¿es competencia exclusiva del Ministro del Interior? Señale la opción incorrecta. En la A nos ofrecen servicios relacionados con la seguridad ciudadana. En la B, retribuciones. En la C, acuartelamientos. Y en la D, despliegue territorial. Vamos a ver cuál es la correcta. En esta pregunta la correcta es la D. El examinador ha puesto a prueba el grado de concentración del opositor en el examen y su capacidad de centrarse concretamente en lo que se le está preguntando. ¿Qué hace que esta pregunta nuevamente sea complicada?
Pues no es otra cosa que el hecho de que el examinador no está preguntando al opositor sobre las funciones generales del ministro del Interior, sino sobre las concretas con respecto a la Guardia Civil, y así lo indica en su enunciado. Se puede dar el caso de que vayamos tan acelerados que no nos paremos a pensar en ello y, habiendo estudiado en profundidad cuáles son las funciones del ministro, nos dejemos llevar por la opción A, siendo en este caso totalmente incorrecta. Aquí tenemos la tercera pregunta de este módulo. Fue concretamente la pregunta 94 de la convocatoria del año 2006, que nos dice: de las siguientes respuestas, señale la incorrecta. En la A, el archivo es el conjunto de datos agrupados de forma lógica en un disco. B, un archivo nunca puede contener códigos de programa, datos o una combinación de ambas cosas. En la C, entre un archivo y otro, sus contenidos y formatos pueden variar en gran medida. Y en la D, el archivo puede tener cualquier longitud, siempre y cuando no supere la capacidad física de almacenamiento del disco, es decir, su tamaño. Veamos cuál es la respuesta correcta. En esta pregunta la respuesta correcta es la B. Aquí, nuevamente, el examinador ha lanzado un reto a la concentración del opositor. ¿Qué hace que esta pregunta sea complicada? Es sencillo. Únicamente se ha introducido la palabra nunca en la definición otorgada por la respuesta B. Sin esta palabra, el enunciado sería totalmente correcto. Hemos de recordar que a esas alturas del examen los opositores ya habían respondido a 93 preguntas anteriores y, por tanto, su capacidad de concentración podía no hallarse en su mejor momento. Vayamos ahora a ese tipo de preguntas que hay que releer como mínimo 2 veces antes de seleccionar una opción que creamos correcta. La pregunta 74 de la convocatoria del año de 2013 nos decía: ecología, funciones de relación de los seres vivos. En el sistema nervioso humano, las neuronas que transmiten las órdenes hacia los órganos efectores, con arreglo a su clasificación por función, se denominan A, motoras, B, intercalares, C, sensitivas y D, de asociación. Veamos qué sucede con esta pregunta que tenemos que leer 2 veces. Esta es una de esas preguntas que rizan el rizo. Por supuesto, la respuesta correcta es la A. En ella, el examinador ha considerado que forman parte del tema sobre ecología, esta pregunta sobre neuronas humanas. Básicamente, obliga al opositor a conocer términos que, lejos de pertenecer realmente al temario que ha estudiado durante meses, pudieran corresponder a conocimientos totalmente ajenos a la necesidad que él mismo pueda precisar a lo largo de su vida profesional. Es, en definitiva, una cuestión más propia de una licenciatura de medicina o biología que del tema de ecología. Pero, ¿quiénes somos nosotros para decir lo contrario? Si el examinador dice que eso es ecología, pues amigos, santa palabra. La pregunta 6 del año 2009 nos decía así: Constitución española. Según el texto constitucional, la pena de muerte: A, queda abolida en todo caso. B, queda abolida salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra. La C, queda abolida salvo regulación expresa de la materia para los estados de excepción. La D, queda abolida expresamente para los ciudadanos de nacionalidad española. En ella encontramos que la respuesta correcta es la B. Nuevamente, el examinador quiere poner sobre el tapete nuestra capacidad de concentración y respuesta a la pregunta concreta que nos formula. ¿Qué hace que esta pregunta sea complicada? Sencillamente, que se nos pregunta exclusivamente sobre lo que expresa al respecto el texto constitucional y no sobre lo que real y legislativamente acontece. Todos sabemos que la pena de muerte está totalmente abolida en España, pero esta abolición total ocurrió con posterioridad a la promulgación de la Carta Magna y, por ello,
A falta de una reforma constitucional al respecto, aún figura en la misma la posibilidad de ejecutar la pena de muerte en virtud de leyes penales militares en tiempos de guerra. Esto puede llevarnos a la confusión al seleccionar entre las respuestas A y B, cuando la correcta, obviamente, según el texto constitucional, siempre será la B. Por último, tenemos la pregunta 5 del año 2007, que nos dice: los derechos y libertades reconocidos en el capítulo segundo del título primero, que nos hablaba de derechos y deberes fundamentales, vinculan a todos los poderes públicos. Solo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de los mismos, tutelándose a través de... Nos ofrecen respuestas como, por ejemplo, A, el recurso de inconstitucionalidad; B, el procedimiento de habeas corpus; C, el recurso de amparo; y D, los conflictos de competencia. Veamos qué sucede con esta pregunta. La respuesta correcta a esta pregunta es la A través de recurso de inconstitucionalidad. Esta es probablemente una de las preguntas más enrevesadas que se han presentado en un examen de oposición a la Guardia Civil. ¿Qué hace que esta pregunta sea complicada? Debemos de partir de la base en la que todos conocemos que la reclamación con carácter individual de una vulneración sobre un derecho fundamental como los que se mencionan en la pregunta, se realiza mediante un recurso de amparo al Tribunal Constitucional y, partiendo de ello, la respuesta lógica sería la C. Error. Debemos leer 2 veces y 3 veces si es necesario el enunciado en que se nos dice: solo por ley y finalmente tutelándose a través de. No nos está preguntando el examinador sobre cómo debemos solicitar la tutela sobre nuestros derechos fundamentales. Nos está preguntando cómo se tutela esa ley o norma que regula el ejercicio de los mismos. Y esta vía no es otra que el recurso de inconstitucionalidad, que siempre se presentará contra normas que pudieran vulnerar los preceptos constitucionales. Vamos ahora a ver qué conclusiones sacamos de estas preguntas trampa, estas preguntas un poco más difíciles y enrevesadas, y qué podemos hacer para afrontar la oposición cuando nos encontramos con una de ellas. Lo primero, intenta concentrarte todo lo que puedas y aplica siempre la ley de Murphy. Si una pregunta te huele mal, es que hay algo podrido en ella. Segundo, leer y releer las preguntas. Siempre ha sido la mejor opción. Leer y releer. 90 minutos son más que suficientes para contestar 100 preguntas. Nunca creas que te vas a quedar sin tiempo. 3. ¿No estás seguro de tu respuesta? No contestes. Pasa a la siguiente y al final vuelve a ella para tomar una decisión que tomes como definitiva, una decisión final. Os agradezco vuestro tiempo y desde opositoresguardiacivil.com os invitamos a que os suscribáis a nuestro canal y que nos sigáis en nuestro grupo Facebook Opositores Guardia Civil. Esperamos que este short, un poco diferente a todos los que hemos hecho antes, os haya sido de ayuda para afrontar vuestro sueño, vuestra idea de ser agentes de la Guardia Civil. Que tengáis un buen día.